vamos a dar inicio con una oración. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Padre amado. Porque si tú no tuvieras misericordia de nosotros, Señor, nosotros ya no estaríamos aquí. Gracias, Padre, por la vida, porque nos bendices, Señor. Solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la honra, mi Señor, por siempre. Gracias, amado Dios, por todas las bendiciones recibidas. Gracias por este día. Te pedimos, Señor, que seas tú en este momento con nosotros, que sea tu bendito y santo Espíritu el que se posa en esta hora en cada hogar, en cada corazón, en cada hermano. Gracias, Señor, porque sabemos que tu oído está atento a nosotros, Padre. Que en estos momentos solo sea tu palabra, Señor, la que podamos expresar. Que seas solo tú, mi Dios, el que hable, mi Dios. Y no sea yo, Padre. Que seas tú el que toque los corazones, que seas tú el que cambie las vidas, mi Señor. Gracias por cada hermano que ya está conectado, por cada familia, Señor. Tú sabes quiénes son, Padre bendito. Te pedimos que seas con cada hermano, que bendigas los hogares, mi Señor, que suplas las alacenas, que suplas las mesas, mi Señor, que si hay necesidad de trabajo, que seas tú el que abra las puertas, Padre amado. Te damos gracias por esta hora, mi Señor. Nuestros hermanos que van a ver tu palabra durante esta transmisión, posteriormente, igualmente, mi Señor, que seas tú el que habla a los corazones, que seas tú el que los bendigas, mi Señor. Gracias, Padre, por la Iglesia Belén, gracias por cada hermano, gracias por nuestros pastores. Pedimos de tu amor, de tu bendición, mi Señor, y que sigas teniendo de misericordia de tu pueblo, Señor. Gracias en esta hora te damos y quédate con nosotros, Padre bendito. Quita toda distracción en este momento, Señor. Permite que todo funcione bien, mi Señor, para que esta transmisión pueda llegar a las personas adecuadas. Te damos gracias, Padre amado, y todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. La predicación de esta noche la titulé Una característica especial. Esta característica especial todos la tenemos, hermanos. Entonces, conforme va pasando la palabra, vamos a ver esa característica especial que tenemos todos los hijos de Dios. Vamos a ver, hermanos, que como tradición en este mundo se nos enseña que la felicidad y la alegría dependen de si tenemos una buena casa, de que si tenemos un buen matrimonio, si nuestros hijos van a una buena universidad o a una buena escuela, o que si tenemos un buen trabajo, un trabajo en el que se nos es bien remunerado, o tal vez que si tenemos un coche. En este mundo nos han mostrado que la verdadera felicidad o lo que nos puede causar una alegría total es todo esto. Son todas estas cosas externas las que nos marcan como una felicidad. Y no está mal anhelar todas estas cosas. Está bien, hermanos. Está bien tener anhelos, está bien tener ese deseo por tener una buena casa o porque nuestros hijos estudien en buenos lugares, porque nuestro matrimonio vaya bien. Todas estas situaciones, está bien anhelarlas. Está bien que nosotros las busquemos, pero que todo esto no sea el centro de nuestra vida, que todo esto no sea lo que marque nuestra vida, nuestro existir. Yo les decía que nuestra felicidad y nuestra alegría no dependan de esto, ya que podemos ver que muchas personas tienen todo esto, sí lo tienen, sí lo han conseguido, pero no son felices, no logran tener una felicidad, no logran tener una paz, no logran estar felices. Y vamos a ver que estas situaciones externas son necesarias, pero no son importantes.
porque la verdadera felicidad va mucho más allá de todo esto, ¿sí? Sabemos que la felicidad produce alegría, pero nosotros como hijos de Dios tenemos algo muy importante. Esa característica especial que nosotros tenemos es el gozo que nos da Dios. Pero vamos a ver qué es el gozo. El gozo, el significado del gozo en un diccionario normal de la lengua española, nos dice que es un sentimiento de complacencia en la posesión, es lo que yo les decía, que es un recuerdo o esperanza de bienes o cosas. Ese es el significado que nos dan como gozo en un diccionario normal, en un diccionario de escuela. ¿Sí? Y en un diccionario bíblico vamos a ver que es todo lo contrario. Gozo es regocijo, ¿sí? Es una satisfacción completa, es alegría, es deleite, es una situación del alma. Eso es lo que es gozo. Y ese es el significado real al que nosotros debemos tomar en cuenta. Esa es la felicidad que nosotros debemos de tomar en cuenta en nuestra vida. Sabemos que también es un fruto del Espíritu y por lo tanto debemos de alimentarlo. Sabemos que los frutos que nos da el Espíritu Santo debemos alimentarlos y dentro de estos frutos está el gozo. Vamos a ver algunos puntos importantes, hermanos, sobre el gozo. Vamos a ver que tenemos una promesa, hermanos. ¿Sí? Nosotros ya tenemos una promesa dada. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 22. Juan 16, 22. Nos dice la palabra de Dios. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Sabemos que en este versículo nuestro Señor pues se estaba despidiendo de ellos, porque nuestro Señor pues ya les decía lo que iba a pasar con él. Sabemos que conforme se aproximaba el final del ministerio en esta tierra de nuestro Señor Jesús, él lo que hizo fue preparar a sus discípulos. Desde que él formó a sus discípulos, desde que él los escogió hasta el momento de antes de su crucifixión, él lo que hizo fue preparar a sus discípulos. ¿Sí? Él lo que hizo antes de ser crucificado fue eso, también prepararlos para su muerte, porque él sabía que era algo que se tenía que cumplir y él tenía que hacérselo saber a sus discípulos, ¿sí? Pero los discípulos, ellos no entendían del todo lo que nuestro Señor les decía. Ellos no podían, cuando Él les hablaba de lo que iba a pasar, Él no comprendían del todo que Él fuera a sufrir y que Él fuera a morir. Y a pesar de que nuestro Señor se los decía, ellos no terminaban de comprenderlo. Cuando es lo de la crucifixión, pues los discípulos se llenaron de tristeza y se llenaron de un gran temor. Tristeza porque habían visto todo lo que nuestro Señor pasó, cómo fue crucificado, lo que sufrió y porque ya no iba a estar físicamente con ellos. Y un gran temor porque sabían ellos, de lo que sí eran conscientes, es de que ellos podían morir, que ellos también podían morir por ser seguidores de Cristo. ¿Sí? Entonces, ellos sabían que habían perdido a Jesús, pero
cuando nuestro Señor viene a visitarlos, después de la resurrección, después de esos 3 días, cuando nuestro Señor resucita y se les hace presente, su dolor, ese dolor que sintieron, ese temor que ellos sintieron, se convirtió en un gozo total. Un gozo por saber que Él estaba con ellos, de que a pesar de que físicamente ya no podían verlo, de que físicamente no iba a estar ahí, fue un gozo total el saber que sí iba a estar de otra manera, pero iba a estar con ellos, iba a seguir con ellos. Y ese temor que ellos sintieron los llenó, ahora en lugar de temor, se convirtió en fe, en una gran fe, ¿sí? Entonces, eh, ellos se llenaron de un gozo que los acompañó hasta el día de su muerte. ¿Sí? Sabemos que todos ellos sufrieron de persecución, sufrieron de sufrimiento, dificultades y murieron de una forma trágica, ¿sí? La mayoría de ellos. Pero ¿qué pasó? Que nuestro Señor después de la resurrección los llenó de gozo, ¿sí? Esa fue una promesa, que Él llegó a darles gozo a sus corazones. Y así, hermanos, es como Él debe llenar nuestro corazón. Así es como Él debemos de, así como nuestro Señor nos lo dice en la palabra, en Juan 16:22, que nos dice que ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Así es, hermanos. Así como en un día los discípulos se llenaron de ese gozo, nosotros podemos llenarnos también de ese gozo del Señor, de que nuestro Señor está aquí con nosotros. Vamos ahora a leer de la carta a los Romanos. Vamos a leer el capítulo 15, versículo 13. ¿Sí? Entonces, ahora vimos cómo los discípulos se llenaron de su tristeza, se convirtió en gozo, un gozo que duró con ellos hasta el final de sus días. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, en este versículo, esta carta, cuando fue escrita a los romanos, el apóstol Pablo les habla de gozo, de paz, de que deben creer, de que deben tener una fe absoluta, ¿sí? Entonces, cuando nos tomamos de la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios la hacemos nuestra en nuestra vida, las circunstancias externas no nos afectan tanto. El apóstol Pablo habla de gozo. Sabemos que el apóstol Pablo sufrió muchas cosas: encarcelamiento, golpes, persecución. Y cómo el apóstol puede hablarnos de gozo. O sea, nos podemos realmente imaginar que a pesar de todo lo que él sufrió, a pesar de todo lo que él padeció, nos esté hablando de gozo. Pues a lo mejor a veces no lo podemos comprender del todo, ¿sí? Pero sí, el apóstol Pablo nos habla de un gozo y de un gozo total, de un gozo absoluto, ¿sí? Nos dice: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así, hermanos, que pues todos nos enfrentamos en esta vida a problemas, nos enfrentamos a pruebas, a circunstancias, ya sea económicas, ya sea materiales, ya sea de salud. Todos nos enfrentamos a esas situaciones, hermanos. Todos en algún momento de la vida vamos a pasar por una necesidad,
por una enfermedad, ¿sí? Pero así como nos lo dice el apóstol Pablo, que todas esas situaciones externas no nos quiten el gozo, que todas esas circunstancias no nos quiten el gozo, que el gozo siga siendo algo importante en nuestra vida, porque nosotros como hijos de Dios tenemos ese gran privilegio de tener el gozo de nuestro Señor Jesucristo, de tener el gozo del Espíritu Santo. Así, hermanos, que no es sencillo decirlo, y cuando estamos pasando por esa situación, eh, gozarnos. Pero sí podemos hacerlo si nos tomamos de la palabra de Dios. Humanamente no podemos. Humanamente es difícil. Humanamente no, nuestra mente y nuestro corazón se inundan al 100% del problema que estemos pasando o de la necesidad. Pero si nos tomamos de la mano de Dios y hacemos nuestra la palabra de Dios, vamos a ver cómo sí nos podemos llenar de ese gozo. Sí, nuestra vida y nuestro corazón y nuestros pensamientos se llenan de ese gozo. Ahora, hermanos, vamos a ver cuál es la fuente de nuestro gozo. Sabemos que es nuestro Señor Jesús, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerden, hermanos, que siempre debemos confirmar todo con la palabra de Dios. Nuestra fuente de gozo, hermanos. Vamos a leer el Salmo 16. Salmo 16. Y vamos a leer Salmo 16, 11. Nos dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén, hermanos. Aquí la palabra de Dios nos dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Aquí nos está confirmando quién es nuestra fuente de nuestro gozo, nuestro Señor. Él es el que nos llena de ese gozo. Él es el único que nos llena de ese gozo, hermanos. Aquí podemos ver que este gozo solo puede venir de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Que este gozo debemos hacerlo nuestro. Debemos procurar en lo más que se pueda que este gozo esté con nosotros siempre, hermanos. ¿Por qué? Porque este gozo, como yo les decía, es producto del Espíritu Santo. Él es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos llena de no solo de este fruto que es el gozo. Podemos ver que es un fruto porque en el libro de Gálatas 5:22 nos dice, vamos a leerlo, hermanos. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Podemos verlo, hermanos, es un gozo, es un fruto del Espíritu Santo. Y como tal, este fruto debemos hacerlo nuestro y este fruto debemos alimentarlo. ¿Y cómo lo vamos a alimentar? Leyendo la palabra de Dios, orando, escuchando alabanzas, alabando a nuestro Señor. Así es como vamos a alimentar este fruto, ¿sí? Porque ya nos fue dado, pero nosotros, nuestra parte es alimentarnos día a día de este fruto. ¿Para qué? Para que nuestro corazón siempre esté ahí dispuesto y cuando llegan las dificultades, como que en automático pueda entrar todos esos frutos del Espíritu, como que en automático nuestro Señor se haga presente y hagamos consciente de que Él está ahí, de que Él está ahí y que Él nos ha dado todo esto. ¿Para qué? Para que cuando estemos en las dificultades precisamente, nosotros hagamos un buen uso de estos frutos que nos ha regalado. Es un privilegio y una responsabilidad tener estos frutos, tener el fruto del gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que
el mundo nos dice cosas totalmente distintas y el mundo nos ofrece otras cosas. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de dar ese testimonio de fe, tenemos que dar ese testimonio de esos frutos que nos han dado. Vamos a leer también, hermanos, el Salmo 51. Salmo 51 y vamos a leer del 1 al 12. Salmo 51 del 1 al 12. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén, hermanos. Vemos aquí como David le pide a nuestro Señor que le devuelva el gozo de su salvación. Él sabe que ha pecado. Él sabe que ha hecho cosas que no están bien a los ojos de nuestro Señor. Sabe que todas estas cosas que ha hecho mal ante los ojos de nuestro Señor le han robado ese gozo y reconoce que nuestro Señor es el único que puede devolverle este gozo. Qué hermoso, hermanos. Así es, nosotros de la misma manera como el rey David, a veces hacemos cosas que no están bien delante de los ojos de Dios, que aunque no las digamos, nuestro Señor sabe lo que hacemos. Nuestro Señor conoce nuestra vida al 100, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y cuando estamos dormidos. El Señor nos conoce a la perfección. Y así como el rey David sabe que a veces hay cosas que no están bien, que nos llenamos del mundo y que todo eso nos va quitando el gozo en nuestro Señor, que todo eso nos va apartando del gozo que nos da nuestro Dios. Y es como una velita, hermanos, que se va consumiendo, y a lo mejor cuando nosotros encendemos una vela, vemos cómo es una flama grande y muy reluciente. Y conforme va consumiéndose esa vela, pues a lo mejor hay momentos en los que la flama se va haciendo más chiquita, hasta que se apaga totalmente. Así es, hermanos, muchas veces nuestra vida como cristianos, nuestra vida como hijos de Dios. Nuestro Señor, al darnos una nueva vida, es como si nos encendiera esa vela. Y está ahí encendida, hermanos. Pero si nosotros nos vamos llenando de cosas del mundo, si nos vamos llenando de chismes, si nos vamos llenando de malas palabras, o si nos vamos llenando de cosas que no son agradables a los ojos de Dios, esa velita se va consumiendo hasta que llega un momento en que se apaga. Entonces, ese gozo desaparece de nuestro corazón, desaparece de nuestra vida. Y no porque nuestro Señor no lo haya quitado,
porque nuestro Señor no hace eso, sino porque nuestras acciones es lo que hacen, que van apagando esa velita, van apagando ese gozo hasta que cuando se apaga, no es que no lo podamos volver a encender, sino que ya a lo mejor nos va a costar más trabajo. Y así como el rey David le pide a nuestro Señor que solo Él le devuelva el gozo. Y aquí vemos una vez más cómo solo nuestro Dios es la fuente de nuestro gozo. Es el único, hermanos, que nos va a dar ese gozo. Recordemos lo que bíblicamente es gozo, es un regocijo, es una satisfacción completa que solo nuestro Dios nos puede dar, hermanos. También para que nuestra vida esté llena de ese gozo, nuestro Señor se agrada si nosotros guardamos sus mandamientos que nos ha dado. Si nosotros hacemos lo que Él nos ha mandado hacer en su palabra. Y ahora solo voy a nombrar algunos, algunos de las instrucciones que Él nos ha dado que debemos de seguir como sus hijos. Y uno es, hermanos, amar a nuestros enemigos. Y esto lo encontramos, todo lo vamos a sustentar con la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? En el Evangelio de Mateo, vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44 nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así es como nos lo pide nuestro Señor, amar a nuestros enemigos. Algo más que también nos pide nuestro Señor es buscar primero el reino de Dios. Y lo encontramos en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, hermanos. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesús nos deja ciertas instrucciones, si así lo queremos llamar, o ciertas cosas que nosotros debemos de seguir, ciertos mandamientos que nosotros debemos de guardar. Algo más que también nos deja es no juzgar para no ser juzgados. En el mismo Evangelio de Mateo también nos lo dice en el capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Así es, hermanos. Si nosotros seguimos todo esto que el Señor ya nos dejó por escrito en su palabra, pues ese gozo se va a hacer presente en nuestras vidas. Algo más que una instrucción más que nuestro Señor Jesús dejó es ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Nos lo dice en el Evangelio de Marcos 16, capítulo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén, hermanos. Así es como nuestro Señor nos lo deja establecido en su palabra. Algo más que nos deja establecido en su palabra es amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros, nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén, hermanos. Así es como nuestro Señor nos lo establece en su palabra,
Y una última que voy a nombrar es no permitir que se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. También nos lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén, hermanos. Si nosotros hacemos el esfuerzo como hijos de Dios de seguir su palabra, aquí nos está dando muchas indicaciones, muchas instrucciones de cómo podemos seguir su palabra. Y hay muchas otras, pero son solo algunas las que les he nombrado. Es como nuestro Dios nos va a llenar de ese gozo. Es como siempre vamos a estar alimentando este fruto, hermanos. También, pues vemos que en la palabra de Dios podemos ver ejemplos o, ¿cómo decirlo? O cómo en la palabra de Dios nos dan, pues sí, ejemplos o la experiencia de cómo es llenarnos de este gozo, hermanos. Vamos a leer del libro de Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 8, Nehemías 8, vamos a leer el versículo 10, 8, capítulo 8, versículo 10. Nos dice la palabra de Dios. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén, hermanos. ¿Qué pasó aquí con lo que nos dice Nehemías? Sabemos que en el libro de Nehemías, pues nos habla sobre la destrucción del templo y cómo Nehemías estaba muy dolido por esto, pero cómo el Señor es el que lo manda a reconstruir este templo, su templo, ¿sí? Y a pesar de toda esta destrucción, a pesar de todo lo que pasó, el profeta, para ir a reedificar el templo, él manda a que se comparta, él pide que se tenga gozo, ¿sí? Aquí está un ejemplo, hermanos, de cómo cuando pasamos por circunstancias, no es excusa para gozarnos, ¿sí? Aquí nos dice cómo Nehemías habían preparado comida, habían preparado cosas para que se compartieran. Él pide y dio la indicación de que esa comida se compartiera. Y este hecho que había pasado del templo, de la destrucción, de todo lo que pasó, no quitó el gozo de su corazón. No quitó el gozo de su corazón. Y entonces, hermanos, él al pedir que se compartiera y pide que todos se gocen, ¿sí? Podemos tal vez imaginar esa escena de cómo Nehemías, tendríamos que leer el libro completo de Nehemías, pero resumido es, pues, cómo Nehemías es llevado para reconstruir el templo, pero él también tuvo tristeza en su corazón. Hubo tristeza en su corazón porque no solo fue que el templo estuviera destruido, sino que la misma gente de ahí estaba ya haciendo cosas indebidas, estaba alejándose de Dios. Entonces, Nehemías es llevado ahí por nuestro Señor para reconstruir su templo. Y a pesar de todas esas circunstancias y a pesar de que pues Dios le abrió las puertas para poder ir, pero sí había tristeza en el corazón de Nehemías. Y Nehemías lo que hizo fue pedir que se compartiera,
pedir que esa comida fuera compartida y que todos se llenaran de gozo, que el pueblo estuviera gozoso, ¿sí? Y esto también habla de una fortaleza, hermanos, de una fortaleza de Nehemías, de que a pesar de que había desánimo en él, a lo mejor en un principio, de que había tristeza en él, hubo ese gozo en su corazón y pidió que todos los que estaban ahí se gozaran con él. Entonces, si nosotros, hermanos, permitimos que el gozo fluya en nuestra vida, que fluya en nuestro corazón, las personas que nos rodean van a ser testigos de ello, ¿sí? Y a lo mejor muchas veces no se expliquen el por qué, a pesar de que estamos pasando por dificultades o porque estemos pasando por problemas económicos, nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos serenos, nosotros podemos tener ese gozo en nuestro corazón, ¿sí? Pero ahí es cuando nosotros debemos dar ese testimonio de que Dios vive con nosotros, de que Jesús reina en nuestro corazón y en nuestra vida, y de que es lo que nos da ese gozo, de que ellos son los que nos llenan de gozo, y por eso estamos así, porque ellos están en nuestro corazón y en nuestra vida, hermanos. Y así mismo, así como Nehemías, en él fluía ese gozo y pedía que en todos fluyera ese gozo, así debe de fluir ese gozo en nuestra vida, para que la gente que nos rodea sean testigos de ello, y para que también nuestros mismos hermanos en la fe, que a lo mejor se encuentran un poco decaídos, se encuentran un poco tristes, nosotros también a ellos podemos compartirles este gozo, a ellos podemos hablarles de esto y podemos decirles que no están solos, que nuestro Señor está aquí, que nuestro Dios vive y que debemos de gozarnos aún en las dificultades. Vamos a leer ahora, hermanos, la carta a los Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí vemos como una vez más el apóstol Pablo, en el versículo que leí anteriormente de la carta a los romanos, hablaba de gozo. En la carta a los filipenses nos dice, regocijaos en el Señor siempre, ¿sí? ¿Y qué quiere decir siempre, hermanos? En todo momento. En todo momento en nuestra vida debemos de regocijarnos en el Señor, ¿sí? Cuando escribe esta carta a los filipenses, el apóstol Pablo estaba encarcelado. Y a pesar de que estaba encarcelado en una prisión romana y que tenía motivos por los cuales estar a lo mejor triste o estar lamentándose o estar pues con un corazón abatido, él dice regocijaos, regocijaos siempre. Él tenía razones para estar triste, él tenía razones para que su corazón, en su corazón hubiera tristeza, tuviera amargura, pero no, hermanos, aún en esas circunstancias, el apóstol Pablo dice regocijaos, y ahí nos demuestra su fidelidad a Dios, su amor a Dios y su gozo, porque solamente si su corazón está gozoso, es como puede decir regocijaos siempre, siempre en todo momento. ¿Sí, hermanos? Entonces, vemos que el gozo es un privilegio de los hijos de Dios. Y como les decía, es una responsabilidad. ¿Por qué responsabilidad, hermanos? Porque es nuestro testimonio para todos los que no conocen a nuestro Señor. Y es nuestra responsabilidad. Él como yo les decía hace rato, Él nos mandó ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, pero esto no hay que tomarlo literal, de que tenemos que salir a muchas partes del mundo,
para predicar su palabra. Una forma también de predicar su palabra es con nuestro ejemplo. Y sin salir muy lejos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con toda la gente que está cerca de nosotros. Y esa es la responsabilidad que tenemos, que a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque llegan los ataques, nos juzgan, pues nos critican. ¿Por qué? Porque de alguna forma se ha desvirtuado lo que es el cristianismo. Pero entonces ahí es donde entra nuestra responsabilidad de que como hijos de Dios debemos de dar ese testimonio y que ellos se den cuenta de que a pesar de las dificultades, de a pesar de todo lo que ahora nos está trayendo este mundo, en nuestro corazón hay gozo. En nuestro corazón hay gozo y al haber gozo hay paz, hay tranquilidad y está la seguridad total de que nuestro Señor está con nosotros, de que Cristo vive, de que Cristo vive en nuestros corazones. Eso es lo que nos da el gozo en el Señor. Por eso les decía en un principio que el título de la palabra de hoy es una característica especial, hermanos, porque como hijos de Dios tenemos esa característica especial, que es poder gozarnos en las dificultades, poder gozarnos en los problemas, en las enfermedades. Y es esa responsabilidad que tenemos de compartirlo con los demás, de demostrarlo en nuestro testimonio. Que ese gozo siempre esté ahí. ¿Sí, hermanos? Entonces, pues hay muchas formas de que nosotros podemos alimentar ese gozo. Hay muchas maneras, como yo les decía, pues leer la palabra de Dios. Otra pues es poner a nuestro Señor Jesús en primer lugar siempre. Siempre que nuestro Señor sea nuestra prioridad diaria. Que desde que nosotros abrimos nuestros ojos, sea Él en quien pensemos, en darle gracias por un día más de vida y que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que decisiones que tomemos o situaciones familiares, siempre pongamos a nuestro Señor en primer lugar. Siempre lo pongamos en primer lugar, que siempre pongamos a nuestro Dios en primer lugar y ese es algo en lo que podemos nosotros aumentar ese gozo, ¿sí? Algo más que podemos hacer es, pues, interceder por nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intercedemos en oración por nuestros hermanos en la fe y por la gente en general, pues es como nos llenamos de gozo, hermanos. También el Señor de una forma especial nos llena de ese gozo, porque estamos intercediendo por los demás, ¿sí? Entonces es importante también interceder por los demás para que nuestro corazón se llene de ese gozo. Otra forma, hermanos, que podemos hacer para aumentar nuestro gozo es, pues, como yo les decía, uno, poner a nuestro Señor Jesús como primer lugar en todo, y otra, pues, tener una dependencia hacia el Espíritu Santo, que dependamos de Él, para que ese gozo esté ahí. ¿Por qué? Porque es el fruto que Él nos ha dado. Así es, hermanos, que pues yo podría nombrarles muchos puntos con que pues podemos hacer para aumentar ese gozo. Pero el tiempo se nos está acabando. Entonces, bueno, pues ahorita les dije los más principales, unos de los principales, que es poner a nuestro Señor Jesús en primer lugar siempre, que es interceder por los demás, que es depender del Espíritu Santo. Y un último que voy a nombrar es
fortalecernos como pueblo de Dios, pero unidos, hermanos. Tener esa unión como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y en este caso como Iglesia Belén, fortalecernos y estar unidos, hermanos. Y vamos a darnos cuenta que si todo esto lo llevamos a cabo, ese gozo va a estar en nuestro corazón. Y como yo les decía al principio, esa velita, en lugar de apagarse, pues la llama de ese gozo va a estar siempre prendida, encendida en nuestra vida. Así, hermanos, que pues vamos a concluir pues diciendo que la palabra de Dios nos habla en muchos versículos, nos habla sobre el gozo, en los salmos nos habla mucho sobre el gozo, pero vamos a ver que este gozo, cuando brota realmente de nuestro corazón, es porque nuestro Señor Jesús está ahí, es porque Él vive en nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es compartirlo, demostrarlo y darle toda la gloria a nuestro Señor, darle toda la alabanza y la honra a nuestro Señor. Así es, hermanos, que vamos a hacer una oración para terminar la palabra de Dios del día de hoy y vamos a hacer una oración para concluir. Gracias, Padre bendito, por tu preciosa palabra. Gracias porque nos has hablado el día de hoy, Señor. Gracias porque nos has hecho ver que debemos de gozarnos en ti a pesar de las dificultades, porque nos has hecho ver de que si nosotros estamos gozosos, tú también te gozas, Señor. Tú también te gozas porque tú así lo quieres, Señor. Tú así quieres que nosotros vivamos, que vivamos con ese gozo en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, en la iglesia, Señor, con nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Padre, a que nuestro gozo siempre esté latente en nuestra vida, que siempre podamos gozarnos solo en ti, Señor. Eres el único en el que podemos gozarnos y tú eres el único que nos puede dar ese gozo, Señor, que nos puede hacer que nos regocijemos, como dice tu palabra, Padre, que podamos regocijarnos, que tú nos llenes, Padre Santo. Hoy te pedimos, Padre, que llenes la vida de cada hermano, Señor. Tal vez algunos estén pasando por problemas de salud, algunos estén pasando por situaciones económicas, por falta de trabajo, por problemas en los hogares, Señor, con los hijos, en los matrimonios, por a lo mejor problemas legales. Solo tú sabes, mi Dios, por qué situaciones están pasando mis hermanos. Pero hoy, mi Señor, yo te pido que tú los llenes de gozo, que tú les hagas ver, mi Señor, que tú estás con ellos, que tú estás ahí, que tú no nos dejas, Señor. Y de que a pesar de la circunstancia que sea que estemos pasando, debemos de gozarnos, mi Señor, porque tú tienes el control de todo. Y tú vas a ayudarnos, Señor, y tú vas a abrir puertas, y tú vas a dar sanidad a los cuerpos, Señor, y tú vas a proveer los hogares, y tú vas a ayudar a cada hermano, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy tu palabra la hago mía, Señor. Y mi deseo es que cada hermano haga suya tu palabra, Señor. Que podamos gozarnos en ti, que podamos alabarte y glorificarte siempre, Padre. Te pido que bendigas cada hogar, mi Señor, que bendigas cada familia, cada hermano de la Iglesia Belén, que bendigas a nuestros pastores, Señor, y que podamos unirnos como iglesia, Señor, y gozarnos en ti, Padre. Gracias, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en esta noche, así como todos los días, Padre, que nos permitas tener un buen descanso y que nos permitas tener ese gozo también en esta noche y siempre, Señor. Gracias, mi Dios, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, buenas noches, que descansen y que tengan una noche bendecida. Dios les bendiga y nos vemos pronto, hermanos. Un abrazo. Gracias.